Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Por favor, sus cámaras. Renia, Bernal. Cámaras, por favor, señoritas, caballeros. Carolina, Daniel, María Isabel, Daniel, Bayona, Erika, María Isabel. ¿Dónde estás, María Isabel? Que estás oscura. ¿Dónde estás? María Isabel García. Estoy acá en mi casa. Ah, pero ¿tiene la luz apagada? Sí. Sí, Okay. ¿Tiene protector de pantalla tu portátil? De las luces ultravioletas. no sé. Digo, pues porque cuando uno tiene la luz apagada y uno está trabajando en el computador, sea de escritorio, sea de portátil, pues toda esa luz, como tenemos frente tan cerca a los ojos, pues eso termina haciendo daño. Entonces, por eso te preguntaba. Gracias, profe. Bien. Buenas tardes, profe. Hola, Jamie. Antes de comenzar, quisiera, bueno, continuar con nuestro programa. Quisiera decirles de que para este fin de semana ustedes tienen una actividad que tienen que subir a la plataforma, creo que tienen plazo hasta el domingo. Hay dos carpetas en donde hay una serie de preguntas con respecto al condicionamiento clásico y lo que vamos a ver hoy. Entonces, para que por favor lean ese artículo que dice allí, que dice condicionamiento clásico, y se colocan situaciones, digámoslo, de la vida real, de la parte del mercadeo, del consumidor, digámoslo así, de la psicología del consumidor. Entonces, por favor, para que realicen esos dos trabajos y por favor los suban a la plataforma. Son tan amables. Bueno, ¿alguien quiere hacerme una breve reseña, un breve resumen de lo que trabajamos ayer en clase? ¿Alguien, por favor? ¿O la escojo o lo escojo yo? Por favor, no se me queden en silencio. Necesito que por favor ustedes también, así como lo hacían ayer, que preguntaban, que lanzaban sus comentarios, sus opiniones, pues estos espacios son también académicos. Entonces necesito que no se me queden en silencio, por favor. Que pregunten y que respondan también a lo que yo les estoy preguntando. En este caso es que si alguien me puede, por favor, decir qué fue el tema que trabajamos ayer. Miren sus apuntes. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vimos algo del análisis funcional de la conducta, las conductas problemas, los antecedentes, lo de la conducta, eventos traumáticos del paciente. En cuanto a las respuestas, digamos que pueden ser fisiológicas. También que habían algunos pacientes que miraban, observaban amenazas en cuanto a las diferentes fobias que vimos y que de acuerdo a eso pues actuaban de la misma forma. Vimos lo de la evaluación, que es observación, el autorregistro,
que nos tocaba verificar el núcleo familiar, que eso era parte importante, creo que usted lo resaltó bastante. Vimos los ítems de respuesta, la parte cognitiva, el pensamiento, el procesamiento de la información, vimos la conducta motora, que puede ser evitación o escape. Entonces ahí hablamos de algún tipo de respuestas, que la sudoración, las disneas, algo así. Disnea, sí. La disnea. Hablamos también un poco del trastorno obsesivo compulsivo. Usted nos dijo que habían diferentes tipos. Eh, los chequeadores, había los limpiadores que les gustan, digamos, como que todo limpio. Había otros que les gustaba de pronto en el lugar donde estaban verificar la seguridad y todo eso. Eh, Hablamos lo del estímulo-respuesta, la conducta es igual a consecuencia y eso nos define en el organismo. El pensamiento, una conducta... Ah, que el pensamiento era una conducta encubierta, sí, sí, se me acuerdo. Que nos dijo que era un estímulo, entonces era una variable que antecede a una conducta. Habían cierto tipo de estímulos en los externos, que son sonidos, personas, cosas visuales, animales, momentos, objetos, cosas sociales. Y había unos estímulos internos, el recuerdo y pues algo que era como la parte química y todos los procesos que de pronto podían afectar la conducta de acuerdo, pues digamos, a todo lo que pasa en el cerebro. Hablamos de unas consecuencias, que era lo que sucede después de la conducta, que se puede mantener o se puede disminuir, que pueden ser externas e internas. Y pues, pues hay otras cosas, profe, pues no sé si alguien más quiera colaborar. Qué pena. Contigo, Diego. Muchas gracias, Diego. María, tiene arriba la mano. Mariana Lara, ¿sí? Sí, se te escucha un poco distorsionada la voz, pero a ver, inténtalo, por favor. Bueno, buenas noches, profe. Buenas noches también. Profe, ¿me escucha? Pero está muy entrecortada tu voz. Diego nos colaboró en hablar un poco de las consecuencias externas, las consecuencias internas, cómo se mantenía o cómo podían incrementarse ese tipo de situaciones por una serie de aprendizajes allí, como una especie de refuerzo positivo, como una especie de castigo, ¿sí? En cuanto a las conductas externas, perdón, consecuencias externas, ¿no? Decíamos de que muchas veces una conducta que inclusive es buena, una conducta, algo respondiente que es bueno, que presenta la persona, y dábamos el ejemplo ayer de un esposo que quiere ser atento, que quiere ser colaborador, quiere ser afectivo. Entonces, ese inicio de interacción verbal positiva que tiene el esposo, pues la esposa como que no está de buenas pulgas y le pega su regaño, le grita. Entonces, como digamos, ese tipo de consecuencia puede hacer que se modifiquen otras conductas o conductas que son adaptativas, que son adecuadas. Digamos que eso era parte de las conductas, de las consecuencias externas y más exactamente hablando de ese castigo como tal. Y luego, pues mirábamos nosotros la importancia que tiene el organismo, para cuando hablamos nosotros del análisis funcional. Sí, Mariana, ¿qué me quieres decir? ¿Qué nos quieres decir, por favor? Profe, buenas noches. Anoche Hola. también hablamos del AFC, que era el análisis funcional de la conducta. Nos explicabas también sobre la triada, sobre como los elementos que tenías atrás, que era la adquisición del problema, que era la parte cognitiva. Nos explicabas sobre los ejemplos, sobre la conducta motora. Hablamos sobre los tres tipos de trastornos impulsivos compulsivos. También hablamos sobre el estímulo, la consecuencia, el organismo,
Y ya. Sí, pues es algo que Diego también nos había comentado. Eh, Importantísimo que entonces tengamos claro para todos, pues todo este tema de análisis funcional de la conducta, esos factores biológicos con respecto a las enfermedades, con respecto a los fármacos, a la medicina, si está consumiendo algún tipo de opiáceos o de anfetas, ¿sí? Si consume cigarrillo. Ustedes saben que muchas veces la gente se fuma un cigarrillo o una cajetilla de cigarrillos porque pues, de alguna manera, con el hábito, el mal hábito de fumar, pues entonces lo que hace es disminuir supuestamente lo que es la ansiedad. ¿Ven? Entonces eso también es importante. Y miramos por último pues el estilo personal, qué tipo de coeficiente intelectual tiene, qué tipo de cultura es la persona, cuáles son sus creencias, su filosofía de vida, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo no me quiero casar, hay personas que dicen, bueno, yo no quiero tener hijos, y para mí los hijos pues como que no tengo yo como esa necesidad, prefieren como dedicarse a otras cosas. Esas son filosofías de vida, son elecciones de vida y que pues realmente pues son totalmente respetables, ¿sí? Si la persona pues tiene algún tipo de profesión o no lo tiene, cuál es su nivel académico como tal, ¿sí? Y por último hablábamos de esas habilidades propias y habilidades de afrontamiento que tienen las personas. Con qué herramientas llega al consultorio, con qué herramientas llega pues a plantearnos su problemática, ¿no? Entonces hay que mirar qué tanto esta persona es capaz de enfrentar un problema, qué tanto es capaz de manejar un problema, si lo está haciendo de una manera adecuada o no. Si lo hace, de qué manera lo ha venido haciendo. Todo esto tiene que ver con experiencia, todo esto tiene que ver con la conducta y las consecuencias. Yo no sé si ustedes dicen que psicólogo que se respete tiene que ver la película La Naranja Mecánica. ¿Ustedes ya la vieron? Sí, señor. Sí, señor. Esa película es un claro ejemplo del condicionamiento clásico. Es un claro ejemplo de cómo nosotros evaluamos absolutamente todo lo que hacen los protagonistas, o sobre todo el protagonista, que es una persona que tiene un trastorno de personalidad antisocial, porque no le importa absolutamente nada, no le importa, se basa, si miráramos un poco el principio de placer que plantea Freud, pues entonces él tiene totalmente elevado y descontrolado ese principio de placer. Pero acá no nos vamos a meter en la parte dinámica de la psicología, sino pues vamos a mirar un poco cómo es toda esa serie de conceptos de aprendizaje, de conceptos de asociación, de conceptos del condicionamiento clásico y del condicionamiento operante. Entonces, esa película nos muestra fácilmente cómo se genera una reacción negativa a nivel fisiológico cuando esta persona quiere actuar de una manera agresiva, ¿no? Si ustedes recuerdan, en esta película al protagonista se le aplicó una inyección, una sustancia en donde ese tipo de sustancias hace que cuando hay un incremento en el deseo o en la conducta de hacer daño, pues porque los antisociales, el trastorno de personalidad antisocial, suben mucho la adrenalina. Entonces, cuando hay esa combinación de esos químicos, entonces, pues lógicamente se reactiva un malestar que lo hace trasbocar, que le hace generar mareo, le hace generar dolores de cabeza, bueno, una gran cantidad de consecuencias negativas a nivel de su salud, ¿no? Entonces, no lo podía hacer, porque a él lo dejaron libre, y ya. Entonces, simplemente, si él quería
tener algún tipo de conducta disfuncional, como robar, porque él tenía la idea de siempre quererle pegar a la gente, ¿sí? A los habitantes de calle, coger a las mujeres y violarlas, jugar con ellas, robar, bueno, una serie de conductas delictivas supremamente marcadas y frecuentes. Entonces, cada vez de que él y su gente, sobre todo él, quería tener ese tipo de comportamiento, pues entonces se afectaba fuertemente en cuanto a su salud. Entonces, lo que vamos a trabajar precisamente en el día de hoy, pues tiene que ver con esos procesos de condicionamiento clásico. Permítanme, voy a mostrarles un video que nos explica un poco lo que es el condicionamiento clásico para entenderlo, y ya miramos un poco la teoría como tal. Entonces vamos a ver este video que dura poco, 8 minutos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, miramos entonces. Estos son los temas que vamos a trabajar en el día de hoy, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. La forma más básica es la del aprendizaje asociativo, como cuando un bebé aprende que ciertos eventos en su medio ambiente tienden a estar asociados o relacionados. Los psicólogos distinguen dos tipos de aprendizaje asociativo: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Fue Iván Pavlov, un fisiólogo ruso, quien demostró por primera vez un caso de condicionamiento clásico. Pavlov notó que cuando ofrecía carne a los perros, estos salivaban. Entonces Pavlov acompañó el ofrecimiento de carne con el tintinear de una campana, que normalmente no produce ninguna reacción particular en los perros. Asociando la campana con la comida, los perros salivarían al solo tintinear de la campana. Por medio del condicionamiento clásico, los bebés recién nacidos aprenden, por ejemplo, que la presencia de su madre o del biberón está asociada con la alimentación. El solo verlos es a veces suficiente para calmar a un bebé hambriento e impaciente. Las fobias son miedos intensos que pueden desarrollarse de la misma manera que otras reacciones aprendidas por medio del condicionamiento clásico. Por ejemplo, una persona que una vez tuvo una experiencia traumática con un perro puede asustarse mucho con solo ver a otro perro. Antes un estímulo neutro, ahora le provocará un miedo intenso por medio de un tipo de condicionamiento clásico. Otro tipo de aprendizaje asociativo que juega un papel útil en la vida diaria de los seres humanos y de los animales es el condicionamiento operante. El psicólogo norteamericano Frederick Skinner llevó a cabo un experimento de laboratorio que ilustró este fenómeno. Colocó una rata hambrienta en una jaula. La rata aprendió a oprimir una palanca mecánica porque cada vez que lo hacía era recompensada con un trozo de comida. La recompensa reforzó la conducta, aumentando la probabilidad de que sucediera otra vez. De acuerdo con los principios del condicionamiento operante, un patrón de conducta dado puede ser creado o intensificado si es asociado a una recompensa o, inversamente, disminuido si es asociado con un castigo. Los principios del condicionamiento operante también se aplican a las sociedades humanas. Por ejemplo, un vendedor que logró cumplir con sus objetivos de ventas obtiene una bonificación que reforzará sus acciones. Dos procesos fundamentales conocidos como condicionamientos clásico y operante ayudaron a los psicólogos a entender mejor las conductas humana y animal. A principios de siglo, el gran psicólogo ruso Iván Pavlov hizo un descubrimiento que se convertiría en un hito en el campo del aprendizaje. Estaba estudiando el reflejo de salivación en los perros durante la digestión.
Observó que luego de haberlos traído varias veces al laboratorio, comenzaban a salivar aún antes de que les trajese el alimento. ¿Por qué se había alterado el reflejo innato del perro? Pavlov quedó fascinado y cambió la dirección de su investigación para enfocarla en lo que llamó reflejo condicionado. Él sabía que ante la presencia de alimento el perro comenzaba a salivar. El estímulo no condicionado, la comida, producía una respuesta no condicionada, la salivación. Luego de una serie de experimentos, descubrió que si un estímulo nuevo y no relacionado, como una campanilla, se hacía sonar varias veces antes de traer la comida, los perros aprendían a salivar con solo escuchar su sonido, a pesar de no recibir alimento alguno. El estímulo condicionado, la campanilla, producía una respuesta condicionada, la salivación. Más aún, cualquier estímulo relacionado con la comida producía la salivación. Este proceso de aprendizaje por asociación se dio a conocer como condicionamiento clásico. La contribución de Pavlov. El condicionamiento clásico ayuda a explicar muchas reacciones aprendidas y automáticas, pero hay otros comportamientos más complejos. En 1911, el psicólogo norteamericano Edward Thorndike propuso un principio de aprendizaje llamado la ley del efecto. Creemos que la conducta depende de sus consecuencias. Basándose en las ideas de Thorndike, el psicólogo Skinner comenzó una serie de experimentos con animales en los años 30, con los que entendió cómo las consecuencias positivas y negativas moldean la conducta. A este proceso le dio el nombre de condicionamiento operante. Lo definiría como el modelo de una conducta para asegurar una consecuencia determinada. Les daré un ejemplo. Si tenemos una paloma común, caminando tranquilamente por un lugar pequeño, observemos lo que hace. Luego decidimos condicionar un poco su conducta. La paloma debe desplazarse un poco hacia la izquierda. Tiene hambre y le podemos ofrecer algo de comer para reforzar la consecuencia. Aguardamos a que voltee y le ofrecemos comida. Casi de inmediato la vemos repetir el movimiento con más rapidez y frecuencia que antes. Si esperamos un poco más y no le ofrecemos nada, dejará de voltear hacia la izquierda. Todo acabó. La respuesta terminó. El operante desapareció. La extinción es consecuencia de la falta de retribución. Digamos que repetimos la acción, pero solo cuando hay una luz encendida. Entonces, la paloma volteará solo cuando la luz esté encendida, no apagada. Hubo una discriminación. Supongamos que se estimula la conducta solo ante la rapidez. La paloma comenzará a voltear más rápido. O se puede programar el refuerzo con determinada frecuencia. Hay ciertos programas que hacen que la paloma voltee rápidamente durante un determinado tiempo. Hay varios tipos, contingencias de refuerzo, formas en las que el refuerzo tiene incidencia en lo que hace a la paloma. Y en el laboratorio, bajo condiciones favorables, se puede lograr un control completo. La conducta está moldeada y mantenida por sus consecuencias. De esto se trata el condicionamiento operante. Funciona con la gente. Se puede hacer lo mismo y otros lo han hecho. Una vez un profesor me criticó públicamente por televisión. Entonces sus estudiantes decidieron moldear su conducta. Se pusieron de acuerdo en no sonreír ni asentir, a menos que se parase sobre una esquina de esta plataforma.
Muy pronto comenzó a pasar más tiempo parado sobre esa esquina. Luego decidieron no sonreír a menos que estuviese mirando el pizarrón y me dijeron que al final de la hora estaba hablando mirando hacia el pizarrón pero sobre su hombro. Funciona, aunque no todo el tiempo, porque la gente hace muchas otras cosas, además de responder a las consecuencias de su conducta. Fíjense entonces que todo lo que trabajamos ayer nos permite entender todo lo que nos habla de los diferentes tipos de procesos de aprendizaje, como son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Les hago una pregunta. Para ustedes, ¿el aprendizaje qué es? ¿Qué es el aprendizaje? Díganme, por favor, ¿qué es el aprendizaje? Profe, puede ser como el almacenamiento de información. Pero faltaría, o sea, digamos que tienes parte de la respuesta de la definición del aprendizaje. Tú estás diciendo de que es guardar información. ¿Qué le agregaríamos? ¿Con el fin de poder repetirlo? Ok, sí. Digámoslo que el aprendizaje es cualquier cambio de la conducta, porque es que lo que hoy sabemos no lo sabíamos ayer. Por eso todos los días uno está constantemente aprendiendo. Entonces, el aprendizaje es cualquier cambio de la conducta relativamente permanente que se presenta como consecuencia de una experiencia. Y entonces ahí están cayendo en nuestro marco lo que es el condicionamiento clásico y el operante. Porque los ejemplos que vimos o que nos mostraron en el video están enfatizando en el aprendizaje. Ese aprendizaje por asociación o ese aprendizaje también por consecuencia. ¿Sí? Pero se habla de que el aprendizaje es cualquier cambio de la conducta que ejerce el individuo. En este caso podemos ser nosotros como personas o los animales que están, digámoslo así, en este campo de la ciencia. Y ese cambio de la conducta es relativamente permanente y se va a mantener, como lo decía Skinner, como lo decía Jordan, de acuerdo a la consecuencia. Y esa consecuencia pues genera una experiencia, ¿no? Entonces el aprendizaje prácticamente sería la adquisición de nuevos conocimientos a un grado de generar también nuevas conductas. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a una academia de conducción, entonces nos empiezan a enseñar y nosotros empezamos a aprender. Pero hay una serie de subconductas que hacen que nosotros aprendamos más fácilmente. ¿Sí? Si yo voy al lado de un profesor y de conducción, y este profesor es muy amable, y cuando yo hago las cosas bien, me felicita. Ahí estamos viendo de que pues ahí estamos generando, primero que todo, el aprendizaje, porque las consecuencias que yo estoy obteniendo son positivas, porque el profesor me dijo que estábamos haciendo las cosas perfectamente. Si el profesor, pues, como que anda como medio distraído y no refuerza adecuadamente, no felicita, pues, lógicamente también eso hace que yo tenga totalmente incertidumbre, porque no sé si lo que yo estoy haciendo está bien o está mal. Entonces, eso a mí me genera inconformidad, me genera expectativas falsas, me genera molestia. Entonces, por lo general uno dice, no, esta academia o con este profesor
esta academia de conducción, yo no vuelvo, con este, por lo menos no con este profesor. ¿Sí? Entonces, ahí vemos nosotros cómo las consecuencias cuando se habla de aprendizaje y cuando se habla de conducta, pues allí está latente todo ese tipo de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, importantísimo tener en cuenta la experiencia, ¿no? Cuando nosotros estamos enfrentando un problema y digamos que no tenemos la experiencia, no sabemos cómo nos está yendo o nos está yendo mal y empezamos a hacer como esta relación de ensayo y error y teniendo ese tipo de correlación, me refiero al ensayo y al error, pues entonces ahí al estar haciendo el ensayo y error, pues de algunas de esas ocasiones me va bien. Entonces, en algún otro momento hago las cosas bien y obtengo un buen resultado. Es decir, que cuando yo enfrento un problema y cuando empiezo yo a generar respuestas, pues yo estoy logrando reconocer y discriminar las que me funcionan. Ahí nos mostraban en el video iniciando cómo el niño aprendía a reconocer como la presencia de la mamá y que la presencia de la mamá le generaba a él bienestar, ¿sí? Porque el niño, de hecho, en ese solo, digámoslo así, experimento, se presenta tanto el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante. Hay asociaciones, ¿sí? Porque el niño genera el llanto y entonces el niño ve que la mamá se presenta, entonces hay una asociación. El llanto hace que se presente la mamá allí. Entonces la mamá se acerca y le da pecho o le da el biberón. Entonces fíjense que ahí se está dando la asociación de un aprendizaje por condicionamiento clásico, ¿sí? Porque se asocia a la mamá con el bienestar, ¿sí? Entonces ahí se está hablando de un estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada. Hay que entender también de que cuando se presenta por primera vez ese estímulo neutro, pues realmente no genera absolutamente nada. Digamos que se puede hablar de una respuesta también neutra, porque no hay nada. La persona no reacciona. ¿Sí? Como lo decían allí, si yo le presento la campana al perro, entonces por primera vez, que es como el estímulo neutro, pues entonces pues, el perrito no va a hacer absolutamente nada teniendo allá al frente la campana, o el sonido, ¿sí? O la luz, porque eso es un estímulo neutro. Entonces la respuesta también sería neutra, es decir, hay ausencia de respuesta, o por lo menos la que yo quiero que se dé. Pero luego pues tendremos que hacer asociaciones, y esas asociaciones, señora. Perdón, ahí podríamos hablar de los principios que nos hablan en el condicionamiento clásico del principio de adquisición. Claro, claro que sí, se habla del principio de adquisición porque es la asociación y es el aprendizaje. Por eso yo estoy mencionando como punto importante lo que es el aprendizaje. ¿Sí? Nosotros debemos de tener como unas conductas de entrada para poder generar aprendizaje. Si los pequeños tienen dificultades a nivel de que tengan algún tipo de disfunción cognitiva, de problemas de neurológicos, pues el niño va a tener dificultades para aprender. ¿Por qué? Porque las conductas de entrada que se requieren para que se dé el aprendizaje no se están dando, ¿sí? Pero en la medida que sí se hacen, o sí se relacionan, o se dan esas asociaciones, pues es lo que estamos generando, primero que todo, ese aprendizaje por medio de esas asociaciones. ¿Y qué se adquiere ahí? Pues nueva información. Y eso es a lo que tú te refieres, Mariana. La adquisición de nuevos modelos o de nuevas conductas por un aprendizaje determinado. Sí, Ana, ¿qué quieres preguntar?
No, profe, no es para preguntar, sino era para pues decir que ese aprendizaje del que tú nos hablas, eh, pues yo creo que uno se da cuenta de que se está dando realmente un aprendizaje cuando nos damos cuenta que eso nos sirve, digamos, como para adaptarse al medio ambiente. Sí, cuando hay una Sí, adaptación al medio ambiente y cuando hay una resolución de problemas, ahí es cuando realmente se está dando el aprendizaje por medio de las experiencias. Y esas adquisiciones de las que nos hablaba la compañera se puede dar a través de la memoria, no sé, del razonamiento lógico o abstracto. sí, claro. Importantísimo lo que tú acabas de decir con respecto a la supervivencia, ¿no? Porque en últimas todo ese aprendizaje termina siendo importante para, para el individuo, para cierto tipo de especie o para las especies en general, porque nos ayuda para la supervivencia, ¿sí? O sea, es supremamente aprender de la experiencia. El ser humano, nosotros, podemos aprender de la experiencia, ¿sí? Pues nosotros tenemos la oportunidad de tener asociaciones más complejas en esos procesos de aprendizaje. En cambio, los animales, las especies, las otras especies, de pronto generan aprendizajes de asociaciones más simples, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros, como seres humanos, que tenemos esos aprendizajes más complejos o esas asociaciones más complejas, podemos tener resultados mucho más funcionales, mucho más adaptativos. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero fíjense que todo eso se genera por ensayo y error, por la consecuencia que me genera a mí una conducta, ¿sí? Si ustedes de pronto han visto esos videos de National Geographic, de Discovery, cómo son los comportamientos de los simios, de los gorilas, cuando están buscando alimentos, cuando ellos aprenden con una varita y ellos les gusta comer, digámoslo, como hormigas, ¿sí? Creo que son termitas, me parece, lo que ellos comen, porque es un alimento pues, como muy delicioso para ellos. Entonces, lo que ellos han, con el paso del tiempo, que era lo que hablábamos nosotros en la primera clase de la parte de la filogenética y de la ontogenética, cómo los animales han venido adaptándose de acuerdo a sus nuevos aprendizajes. Y pues lógicamente cuando nosotros estamos alrededor de digámoslo así, en los simios, ¿sí? Los chimpancés, ellos están ahí trabajando para conseguir el alimento y los más pequeños ven cómo trabajan los adultos para conseguir el alimento, cómo utilizan unas varillas, unas ramas que les quitan las hojas y las dejan sin ningún tipo de hojas o de tallos pequeños para que las introduzcan en un hueco y con ese palo, al introducirlo en ese hueco, sacan una gran cantidad de termitas. Eso es ensayo y error. Muchas veces lo hicieron y no salió nada. Pero también se da ese aprendizaje por observación, que es lo que también nos dice este factor importante de las asociaciones. Ya nos va a cortar el se va a cerrar el primer corte, entonces ya nos volvemos a ver ahorita, muchachos, y continuamos.